Vamos a leer en la página 158 de nuestro libro de Vence la Ansiedad, el Salmo 25. Y vamos a orar con Delia. Gracias. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque pues nos reúnes por este medio, Padre, para honrarte y glorificarte y darte las gracias, Señor, por este estudio que Elenita pues ha tenido paciencia, Señor, y le has dado la sabiduría para que, Señor, pues exprese tus bondades, Padre, que nos ofreces en esta clase, en esta aplicación, Señor, que se dice vence la ansiedad. Padre amado, pues gracias porque tú provees a cada una de nosotros, pues en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, en las enfermedades. Padre, nos llamas y nos dices que debemos de confiar plenamente en ti, Padre, para ser ejemplo a los demás, para que nuestra fe, Señor, se perfeccione hasta el día que tú regreses. Te damos, Padre, muchas gracias por cada una de nuestras hermanas que han manifestado, Señor, pues, y se han conectado, pues, semana tras semana. Y pues por las vacaciones también que tuvimos, Señor, nos enseñaste a practicar tu palabra. Y gracias, Padre, porque podemos estar asidos de tu mano para lo que tú nos tienes, Padre, que como tu palabra dice en Romanos 8, que pues todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, muchas gracias. También te damos porque nos sostienes día tras día, Señor, a través de pues tu Santo Espíritu. Y Señor, pues esperamos, Padre Santo, que pues sigamos aprendiendo y que a cada una de nosotros, Señor, nos abra nuestro entendimiento y nos des palabra de sabiduría cuando invoquemos tu nombre. En el bendito nombre de Cristo Jesús te doy gracias, porque amamos, Señor, nos enseñas a amar a nuestras hermanas de lejos y de cerca. Padre, a veces no podemos conectarnos o no podemos mandar mensajitos, pero tú sabes que nuestro corazón pues está con cada una de ellas y te doy gracias, Señor, por los que los dejaste cumplir años y los que están festejando, Señor, ese honor que les has dado de ser tus hijas en este día. Gracias te damos, Padre Santo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice así en el Salmo 25. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Ciertamente ninguno de los que confían en ti será avergonzado. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. He esperado todo el día. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis rebeliones, conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mis afanes. Perdona todos mis pecados. Guarda mi alma y líbrame, porque en ti me he confiado. La clave de vencer la ansiedad, en ti me he refugiado. Como repaso de algunas de las cosas que estamos viendo al fin de capítulo 9, estamos en la página 148. Recuerdan que leímos la historia de esta persona que escribió al pastor MacArthur, que vivía en pecado y que ella pues no tenía arrepentimiento en su alma hasta que Dios trató con ella. El pecado fue un engaño para ella y le causó depresión. No entendía qué era seguir a Cristo. Y hasta que Dios
penetró ese corazón endurecido, ella fue transformada, ¿no? Ahora ella aborrece el pecado y eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo podemos realmente honrar al Señor y vencer la ansiedad? Lo vimos en la página 148, con una fe obediente, ¿no? Si confiamos y obedecemos, como dice el canto, no hay mejor manera de seguir a Cristo, ¿no? Da paz, da alegría a nuestras almas. El pecador huye aunque nadie lo persigue, ¿no? El impío huye porque piensa, eso me está pasando porque yo hice eso y aquello, el otro. Y puedes estar en la misma circunstancia y no estás pecando. Y tú dices, Dios, tú eres soberano, tú estás en control de mi vida, confío en ti, nada pasa, tú estás en control. Así es que vamos a seguir leyendo aquí en la página 148 y contestar las últimas preguntas que están en la página 208 para que tengan esas dos páginas separadas. Y vamos a leer, bueno, una cosa que sí quisiera decir de la semana pasada, algo muy importante, de la pregunta 11. ¿Por qué muchos de nosotros no experimentamos el contentamiento? ¿Y recuerden cuál fue la respuesta? Lo leímos en la página 146, pero yo creo que por experiencia propia sabemos la respuesta sin leerlo. Por el pecado. El pecado nos roba contentamiento. El pecado de envidia te hace desear más y más y no tienes contentamiento, ¿no? El egoísmo. En la página 146 dice, ¿no? Viviendo una vida de pecado, ¿no? Eso va a causar que no tengas contentamiento. Y también en donde dice... En la 148 abajo dice, si usted vive solo para sí, nunca estará contento. Viviendo para uno mismo, que vamos a ver en la siguiente pregunta. Así es que vamos a empezar a leer con Diana Miranda. Sí, Elenita, es el interés por el bienestar de los demás. Ajá. Y quisiera, si están conectadas con nosotros y pueden, prende su cámara para que las veamos. Es nuestro único momento. No están aquí, pero pueden prender la cámara para que las veamos. Sí. Dice, si usted vive solo para sí mismo, nunca estará contento. Muchos de nosotros no experimentamos el contentamiento porque exigimos que nuestro mundo se hace exactamente de la manera que queremos. Queremos que nuestro cónyuge satisfaga nuestras expectativas y agenda. Queremos que nuestros hijos se conformen a un plan que escribimos con anticipación para que lo cumplan. Y queremos que todos los demás encajen en el armario, el cual hemos dividido en compartimientos para cada elemento de nuestra existencia. Ese es el problema del yo-yo. Ajá, sí. Que tú me des a mí, que tú me amas como yo quiero, que tú, para mí, para mí, para mí. Y pues la vida no consiste de eso. Subrayen, por favor, lo que había mencionado Ale. Si usted vive solo para sí mismo, nunca estará contento. Si vives con los ojos invertidos en uno mismo, no estarás, nada te va a llenar, nada te va a satisfacer. Queremos, queremos, queremos. El yo, yo, yo. Ahora vamos a leer la pregunta número 12 con Ale y luego voy a pedir a Ana Laura que sigues leyendo. ¿Qué estaba Pablo más interesado en tu ganancia material? Vamos a continuar leyendo contigo, Ana Laura. Gracias. Pablo oró para que los filipenses tuviesen una perspectiva distinta. Él empezó su carta para ellos con una oración para que el amor del uno abundase en el otro. Y prosiguió a dar este consejo práctico. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Él quiso que ellos
se desprendieran de ellos mismos para interesarse en el bienestar de los demás. Este fue el ejemplo que les dio a ellos y a nosotros. Y por favor, subrayen ahí lo último, ¿no? Que él quiso que ellos se desprendieran de ellos mismos para interesarse en el bienestar de los demás. Y la pregunta 12 decía claramente, ¿no? ¿En qué estaba Pablo más interesado que su ganancia material? En el interés en los demás. ¿Estás bien? ¿No? Me acuerdo hace años, estaba conociendo una hermana en Guadalajara donde vivía y todas las horas que estuvimos juntas, habló y habló y habló de toda su vida y nunca me preguntó ni bu por mí. Y le pregunté, ¿con quién hablabas antes de conocerme? Y me mencionó una hermana. Y le dije, ¿y a veces la escuchabas? Y se quedó helada. Digo, yo estoy súper interesada en conocerte, pero también estoy interesada que me conozcas. Una amistad es dar y compartir y recibir y todo. Claro, hay momentos para compartir cosas que has vivido, ¿no? Pero tiene que ver ese interés en los demás. Recuerden la historia, les he compartido, pero si eres nueva a lo mejor no te acuerdas y aunque eres ya de tiempo con los 60 años y más, no te acuerdas, pero recuerden la historia que les platiqué del hermano de una iglesia que él tenía muchos problemas, mucha carga, y él fue, hizo cita con el pastor y dijo, pastor, es que necesito decirle lo que me ha estado pasando, me carga tanto. Y el pastor muy sabio lo llevó a la ventana. Era un lugar que había nieve, mucho frío y tráfico, y a un policía afuera de las ventanas abajo, siempre dirigiendo el tráfico para el bienestar de los demás. Y él dijo, antes de que te escuche, si ¿sí están recordando la historia? Ya te acuerdo, wow. Antes de que te oiga, necesito que me hagas un favor. Quiero que salgas a hablar con ese policía del amor de Dios. Él siempre está ayudando a la gente día tras día y nadie nunca se acerca para hablarle de Dios. No, pastor, es que yo tengo que decirle de mis problemas y yo no tengo tiempo para eso. No lo voy a escuchar si no va. Y tanto insistió el pastor que por fin bajó y compartió con ese hombre, el policía, dirigiendo el tráfico en la nieve, en el frío, y no regresó más con el pastor, porque mostró interés en otra persona, quitó sus ojos de sí mismo. A veces estamos encimadas de nosotras mismas, no vemos nada porque estamos llenas de nosotras. Y Pablo nos va a contar cómo él tuvo ese interés por los demás, no pensó en sí mismo. Así es que vamos a seguir leyendo con Lolina ese párrafo abajo de 149. Sí. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. También sabéis, oh filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y cuánta riqueza hay en gloria en Cristo? No hay límite. Dios suple lo que necesitamos, no siempre lo que querramos, pero ven esa acción de gratitud que tuvo Pablo, reconociendo el esfuerzo de cada quien, lo que habían hecho por él. Y vamos a continuar leyendo. Ahora con Maggie, la quinceañera.
Gracias. Aunque Pablo estaba seguro de la providencia de Dios, independientemente de sus circunstancias y fortalecido por el poder divino, sabía cómo escribir una cortés nota de agradecimiento. Él quería que los filipenses supiesen que habían hecho algo noble al cuidar de sus necesidades. Eran una iglesia pobre de Macedonia, una área cuya pobreza se describe en Corintios, que al parecer había enviado comida, ropa y dinero a Pablo, que estaba en Roma, por medio de Epafrodito. Pablo quedó impresionado por su generosidad. Y eso nos hace pensar, cuando alguien ha hecho algo por nosotros, y hemos hablado de eso mucho, tomamos el tiempo para escribir una notita. Ahora en WhatsApp y los mensajes instantáneos, no necesitas ni 30 segundos y puedes escribir y alegrar la vida de alguien diciendo gracias por esas palabras de ánimo que me escribiste. Dice, y subrayé ahí, que primero Pablo estaba seguro de la providencia de Dios, ¿no? Y también sabía cómo escribir una cortés nota de agradecimiento. Alegramos a la gente cuando les agradecemos. Y Pablo quedó impresionado por su generosidad. ¿Quedamos impresionadas por la generosidad de la gente o lo tomamos por sentado? Me lo debes. Eres cristiana, debes de hacer eso. No, tenemos que mostrar agradecimiento. No decir, ay, tienes que hacer eso por mí. No. Venimos aquí cada semana en la casa de Lupita y siempre nos llena de palomitas, de agua de Jamaica y otras riquezas. Y nos quedamos emocionados y decimos, gracias Lupita por ese esfuerzo, ¿no? Y ella a lo mejor piensa, es algo muy sencillo, no es nada, pero estamos muy agradecidas que abres tu casa. Es importante decir las cosas, ¿no? Luego Ale hace sus guisos ricos y nos invita y lo trae, ¿no? Así es importante el momento extra para decirlo. Ahora, en la misma pregunta 12, vamos a ir viendo en la siguiente con Leonor. Leo. ¿Sigues en el cuadro ahí? Fíjese lo que le hizo más feliz en cuanto al regalo. ¿Sí me oye? Sí. Sí. Muchas cosas. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él estaba más interesado en el beneficio espiritual de ellos que en su ganancia material. Estar cómodo, bien alimentado y satisfecho no eran los intereses principales de la vida de Pablo. En cambio, él estaba interesado en acumular dividendos eternos para la vida de la gente que él amaba. Aquí tenemos los eternos principios bíblicos que se aplican. Vamos a tomar turnos leyéndolos y quiero que subrayen ahí que él buscaba fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿no? Por eso siempre les quiero dar la oportunidad de que compartan, que ustedes trabajen, que saco el látigo, que les ayudo a hacer su estudio con la instrucción, con los mensajes, ahí los puntos, la aplicación, la conclusión y no quito el dedo del renglón, ¿no? Porque eso sé que es para su bien, porque hay un gran peligro en siempre recibir un estudio, siempre recibir y nunca dar. ¿Dónde oveja? ¿Dónde oveja? No hay. Bueno, tristemente hay gente que nada más es oveja y nunca dan, pero quiero ayudarles. Y Pablo era eso, él buscaba fruto que abundaba en su cuenta, ¿no? Él sabía que nada más darles y no recibir de ellos no era sano. Él sabía. Es lo que les mencioné. Claro, no voy a hacerte un bien para que me des las gracias, pero sé que si no das las gracias, como dijo Alian Sousa la semana pasada, ella dando a una persona que nunca le daba las gracias y siempre más bien exigía que le diera, hacía un daño. De alguna forma queremos
buscar como Pablo ese fruto, ¿no? Fruto que abunde en su cuenta. Y también subrayé lo siguiente, él estaba más interesado en el beneficio espiritual de ellos que en su ganancia material. ¿Te preocupas por la vida espiritual de los demás? Eso debe de ser parte de nuestro corazón. Por eso estamos aquí en la clase. No es nada más tomar la clase. Por eso estoy súper emocionada que eligieron el tema de las emociones y que han elegido temas de las emociones. Todavía si no tienes tu emoción que quieres desarrollar, tengo aquí la lista, pueden anotarse para que tengas esa oportunidad de desarrollar un tema y que no seas nada más la que tenga el don de oveja. ¿No? Y sé que no vas a ser, a algunos exijo más. Así a Lupita le exijo más porque sé que puede darlo, a otros no exijo tanto. Ella ha estado en el seminario y todo eso, y a otros que no han ido al seminario, pues doy diferentes jalones. Así es que no se asusten, no muerdo mucho. ¿Ok? Pero inténtalo. Fue el pastor Toño que él había estado con don de oveja. Ya después se me quitó. Sí, que Toño dijo que él había sido con el don de oveja y después se le quitó. Gracias a Dios. ¿Te imaginas dónde estaríamos si él siguiera ese camino de nada más recibir y recibir? Dios quiere ayudarnos a crecer y una gran manera de crecer es dando, enseñando lo que tú hayas aprendido. No vas a quizá enseñar como Toño, pero puedes enseñar como Mary, como Andy, como Vero. Todos podemos dar algo de lo que Dios nos ha dado. ¿No? Qué pena decir, ay, tengo 20 años de amar y seguir a Jesús y sigo nada más tomando y no doy. Por eso estoy emocionada que van a elegir sus temas y desarrollarlos y mandármelos y puedo ayudarles a orientar cómo ponerlo en bosquejo y estar seguro que es correcto bíblicamente. Entonces pongan un 12 ahí al lado porque es parte de la respuesta a la pregunta 12, ¿no? ¿En qué estaba Pablo más interesado que su ganancia material? En su ganancia espiritual. Y debemos de tener esa misma reacción con los demás. Debe de importarte la ganancia espiritual de la gente. Pero ojo, eso no quita de que busques su bien también. Si tú tienes más y puedes ayudar a alguien, pues tratar de hacerlo y repartir la bendición que otros también tengan la oportunidad de dar, ¿no? Es una bendición poder dar. Así dice Dios, ¿qué? Es más bendecido uno por dar que recibir. Sí, of course. Y es que también ¿Y la escuchan? A ver, no dice nada. Sí, es que ya me dicen si no la escuchan. Es que se ve una perspectiva diferente, ¿no? Es ver de otra manera. Por ejemplo, ahora que estamos en el grupo de mujeres solas, ahora entiendo, o sea, yo entiendo el esfuerzo que a veces a lo mejor nosotros no vemos. Por ejemplo, que dices, es que ya se va a vencer el Zoom y no se ha pagado y preparar la clase y todo eso, o sea, es algo que a veces nosotros no lo vemos, si no nos toca estar del otro lado preparándolo y haciendo. Sí. Entonces, con eso podemos comprender mejor a la otra persona, ¿no? Cuando nosotros, pues de alguna manera estamos en sus zapatos o parecido, ¿no? Vamos a decir. Pero tiene una perspectiva diferente de las cosas. Así es. Y qué bueno que Dios te tiene ahí para que lo veas y valores y sí. Y hablando de Zoom, pagué por todo el año. Para las que están en Zoom y quieren cooperar, faltan como 1,300, porque ya habían dado como 1,200 que estaba cubierto. Así es que conseguí una ganga de 40% menos pagando el primer año. Así es que nada más falten como 1,300. Si quieren ofrendar para eso, me dicen, ¿ok? Si no, pues lo voy a pagar con gusto. Y así les dije a las jovencitas, a los jóvenes que se están conectando los jueves, cuando no me conecto, pueden usar el Zoom que hemos comprado, ¿no? Para que tengan que comprar otro cuando lo tengo y lo tenemos y no lo usamos el jueves en la noche. Y lo mismo en la mañana
de la clase de las mujeres, hasta las 12 lo pueden usar, ¿no? Si necesiten conectarse ahí. ¿Alguien más quiere compartir? No veo ninguna mano amarillo ahí, ni blanco, ni nada. Ok, muy bien. Nada más veo a Andy mirándome como que, ¿qué onda? Ok, vamos a seguir leyendo ahí. Entonces pusieron un 12 ahí al lado de este párrafo. También subrayan al final, él estaba interesado en acumular dividendos eternos para la vida de la gente que él amaba. Y eso demuestra amor. Es más trabajo para uno hacer que tú des el estudio y repasar tu clase y así. Pero solo así van a aprender y van a crecer, ¿no? Y en la página 208, donde dice la pregunta 12, pongan ahí 159, perdón. No, 149. 149 y 150, sí, esos dos. Y vamos a ver esos versículos que habla precisamente de lo que Pablo hacía. Así que voy a repartir los versículos para los que siguen. Delia, tú oraste y todo, así es que te voy a saltar. Vicky, te voy a dar Proverbios 11, 24 y 25. A Gaby, te voy a dar Proverbios 19, 17. Iracema, Lucas 6, 38. Tere, ¿estás ahí? No te veo. Sí, aquí estoy, pero como estoy con mi hermana, estamos las dos, por eso no estamos de lado, pero aquí estoy. Te va a tocar 2 Corintios 9, 6. ¿Ok? Sí, Okay. Sí, gracias. Empezamos con Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué podrías explicar de esos versículos en tus palabras? De cómo... Pues, yo creo que, bueno, les voy a compartir algo que estoy viviendo aquí en mi unidad. Hay mucha gente necesitada y, bueno, sabes que soy cuñada de Silvia y entonces Silvia a veces me manda apoyo y cuando me manda así de más, yo reparto y le doy a mi vecino que tiene 2 nietos que pues no tienen mucha necesidad. Entonces me siento bien porque digo, bueno, de lo que a mí Dios me ha dado, yo comparto a este vecino. Y creo que eso es lo que se dice aquí. ¿Ya? El alma generosa será prosperada y tú no retienes todo para ti, busques también para bendecir a otra persona. Es lo que dice, y uno a veces piensa, ¿cómo voy a poder si yo doy esto? Pero Dios siempre suple lo que necesitamos y hay que dar la oportunidad que varias personas aprendan a dar y ayudar a otros, ¿no? Es una bendición poder ser generosa. Dios promete prosperarte y no quiere decir que nada más en dinero, puede ser en tiempo, puede ser en limpiar la casa de alguien, puede ser en ir al súper por alguien, ¿no? Hay muchas maneras de ser generosa. Proverbios 19, 17. Ahora, Gaby. Dice Proverbios 19, 17. El que da al pobre presta al Señor y él le dará su recompensa. ¿Ver? ¿Cómo es eso? Bueno, en una parte dice Pablo, el que robaba no robe más, sino que trabaje para que su trabajo, él dice específicamente, también ayudéis a los demás y sobre todo a los de la obra. Entonces, si el Señor nos ha provisto de un trabajo, y no es que tengamos de sobra, pero si cubrimos nuestras necesidades primarias, creo que sí podemos bendecir a otros con lo que el Señor nos bendice a nosotros también, porque pues finalmente cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Exactamente. Y cuando damos a otros, estamos dando al Señor, ¿no?
siempre vemos la persona, pero a veces Dios quiere que veamos que es para Él. Y Él promete dar recompensa. Y puede ser la recompensa de muchas, muchas maneras. ¿Y qué otro principio dice en Lucas 6:38? ¿Iracema? Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y lo que quería resaltar el pastor MacArthur aquí es lo que puso nada más la primera parte, da y se os dará. ¿Cómo lo ves? ¿Lo has visto en tu vida? Sí, pues un versículo antes justo está hablando de no juzguéis y no serás juzgado, no condenéis y no serás condenado, y perdonáis y serás perdonado, ¿no? Entonces esto lo veo como el fruto del labrador, ¿no? Como lo que trabajas y después cosechas, y que al final requiere, o sea, para poder tener una buena cosecha, no hay que escatimar, hay que trabajar duro y hay que, pues, ayudar y dar. O sea, si damos en abundancia, recibiremos, y que al final también ha sido a lo mejor mal interpretado como el evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero que el objetivo es trabajo duro y recibir grande abundancia del Señor, pero no habla de riquezas, ¿no? Sino riquezas materiales, sino pueden ser riquezas espirituales. Exactamente, pues, quiero que cada uno tenga la oportunidad de desarrollar tu tema para dar, y Dios te va a bendecir. La persona que enseña siempre recibe más que la persona que recibe, porque tú ya estudiaste, aprendiste más para darlo. Y si tú decides trabajar en eso, Dios te va a bendecir más. Aún así, pero aquí también está hablando en cosas materiales, ¿no? Ayudamos donde podamos. Ahora con Teresita y su hermana, 2 Corintios 9:6. ¿Lo puede leer mi hermana Elenita? Sí, claro. Aquí está, te voltea la cámara, que sí. Hola, buenas tardes. Hola, qué gusto. Amamos mucho a tu hermana. Gracias. Desde Acapulco estamos. El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo es eso cierto en nuestras vidas? Que cuando coseches, cuando siembres, lo hagas de corazón, porque así mismo va a ser tu cosecha. Pero cuando siembras de manera escasa, pues también va a ser lo mismo, o sea, no vas a cosechar nada. Entonces, hacerlo de corazón es siempre hacerlo para el Señor, hacer el bien, como dicen, sin mirar a quién. Ese es el dicho popular, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Sí. Sí, pues hazlo para Dios. Dios va a proveer por lo que vamos a continuar leyendo ahora con Marta. Perdón, ya. Pablo describió el regalo que había recibido como de olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Filipenses 4:18. Él estaba usando imágenes del Antiguo Testamento para decir, no solo me dieron a mí, sino también a Dios. Al principio de nuestro pasaje, en el versículo 10, notamos lo feliz que estuvo Pablo al recibir el regalo. Su gozo no vino porque finalmente recibió lo que había estado deseando, como vimos en el versículo 11. Él mencionó cortésmente que no lo necesitaba, sino porque los filipenses le habían dado algo que honraba a Dios y que se iba a ayudar para que se iba a ayudar para su beneficio espiritual. Y eso subrayé, que iba a ayudar para su beneficio espiritual. Pero la persona necesita dar.
¿Sí me explico? A lo mejor tú no necesitas algo que te están dando, pero es un acto de amor de la persona, necesitan dártelo. Ujú. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Él lo recibió como un olor fragante, no porque lo necesitaba, pero él veía que ellos tenían que aprender a darlo. Y tenemos que enseñar a la gente no nada más a recibir, sino a dar, ¿no? Porque mal acostumbramos gente siempre dando, dando, dando. Es como vemos a tanta gente que en la calle están con la mano abierta y nunca aprenden a trabajar para ganar. Se sienten mucho mejor trabajando, ganando, que pidiendo nada más. Eso no ayuda su valor propio. Y lo mismo en Cristo. Por eso, nuevamente me da la oportunidad para animarles a que escriban su tema, ¿no? Puede ser 5 minutos o 50 minutos, depende de cuánto quieres invertir en ese estudio, pero va a ser de mucha bendición y de las más chiquitas, como Milka y Andy, a las más grandes, que no voy a decir nombres, pueden hacerlo, si no ya. Vamos a continuar leyendo aquí ahora con Vero, la hormiga viajera. Hola, buenas tardes. Lo que ellos hicieron ocasionó que Pablo dijese al concluir: mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es uno de los versículos bíblicos citados con más frecuencia, pero necesita que se le ponga en su contexto. Pablo estaba diciendo: ustedes me dieron de una manera que los dejó en necesidad. Quiero asegurarles que Dios no les quedará endeudado. Él suplirá todas sus necesidades. Se refiere a necesidades materiales y terrenales que los filipenses sacrificaron para enviárselas a Pablo, y que Dios las iba a reponer ampliamente en respuesta a dicho sacrificio. ¿Lo has experimentado? No, claro, mucho. ¿Has dado y Dios no te ha suplido? No, siempre suple. Por eso hay que subrayar eso. Se refiere a necesidades materiales y terrenales que los filipenses sacrificaron. Pero Dios les suplió. Nunca vemos que ellos estaban quejando, que no tenían. Estaban regocijándose porque pudieron dar. Elenita, a mí se me figura como podar una planta. O podar algo, ¿no? Algo del jardín. Cuando tú podas, o sea, quitas, sale algo nuevo y a veces sale en doble o en triple o en cuádruple. Entonces, así es el amor de Dios cuando suple. Exactamente. Muy bien. Vamos a leer con Ale la pregunta 13 y luego con Mary vamos a seguir leyendo. ¿Este va a ser el versículo? Vamos a leer la pregunta 13. ¿Cuál sería un buen versículo para usar como salvavidas espiritual al atacar la ansiedad? Y aquí hay algunos, pero por lo largo de todo nuestro libro hemos visto muchos. Así es que vayan pensando en tus versículos y donde escribiste qué puedo hacer para atacar la ansiedad, como un gran repaso final a este libro. Y voy a dar un pequeño estudio la semana que viene del contentamiento como un repaso general de todo. Pueden anotar los versículos. Entonces, Mary, ¿puedes seguir leyendo? ¿Estás congelada, Mary? Ok, Andy. Ok, Mary se congeló. No sé qué pasó. Okay. Dice, si usted al igual que ellos hace lo que dice la Escritura, honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con tus riquezas. Tú sigue, porque Mary, perdón, pero no tienes buena señal y se está congelando, ¿ok? Pero gracias por tu corazón. Adelante, Andy. Ay, perdón. Si usted, al igual que ellos, hace lo que dice la Escritura, honra al Señor con tus riquezas. Tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9 y 10.
Dios no le va a dar solo bendiciones espirituales y lo dejará morirse de hambre. Si usted está en Cristo, las riquezas de Dios en gloria son suyas. Por eso, como aprendimos en nuestro primer capítulo, no debemos preocuparnos de lo que vamos a comer, beber o usar. En cambio, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y no os afanéis. Mateo 6, 33 y 34. Exactamente. Subrayen ahí que Dios no le va a dar solo bendiciones espirituales y lo dejará morirse de hambre, obvio. Si usted está en Cristo, las riquezas de Dios en gloria son suyas. ¿Estás en Cristo? Entonces, Él va a darte lo que necesites. Pero ojo, recuerden, hay cosas que estorban su bendición en nuestras vidas. Y principalmente es la desobediencia, ¿no? De no llenarme de Cristo. Si me lleno de Él y obedezco, Él me va a dar la abundancia de las bendiciones. ¿Y qué dice Mateo 6, 33 y 34? Puedes, Marta, ya leíste. A ver, Cintia, ¿estás ahí? O Cas, quien encuentre los versículos primero que los lea. Pero está un poco cortados. Más buscar. Ajá, sí, adelante. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Para qué te preocupes por el día de mañana cuando hoy trae suficiente para que te preocupes? ¿No? Sí. Así es que aquí hay uno de los versículos para no afanarte, ¿no? ¿Qué tienes que hacer primero? Busca el reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. A ver, Elizabeth, no sé si estás ahí porque no te veo. A ver, las de abajo que no veo. Ok, Elizabeth, ¿cómo puedes buscar primeramente el reino de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Es buscar el contentamiento de Dios con nuestras acciones, con nuestra obediencia, nuestro comportamiento, amando a las personas. Pues creo que eso podría ser. Ok, ¿alguien más? Quizá no entendí bien la pregunta. Sí, es parte de eso también. ¿Qué más podemos hacer para que busquemos primeramente el reino de Dios? Sí, Lupita. Pues orar y orar antes de tomar una decisión, ¿no? Orar antes de tomar decisiones, ¿ok? Llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra, porque la palabra entra, la palabra sale, ¿no? ¿Sí, Delia? Negarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo haces? Pues primeramente, o sea, amar a nuestros prójimos antes que nuestras decisiones y nuestro bienestar. Vas a una reunión y ahí está la comida y al ataque y las personas nuevas, ¿qué? Les doy su lugar, ¿no? En algo tan sencillo, en la familia, ¿no? Poner sus necesidades antes que los nuestros. Muchas maneras podemos buscar primeramente el reino de Dios. Muchas maneras, ¿no? Es de algo de todos los días. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? Podemos buscar también, poner ahí un número 13 al lado de ese párrafo, porque es parte de la respuesta de la pregunta 13. Versículos que pueden ayudarnos para que... Tú lo puedes poner arriba también. Puedes ponerlo. Aquí donde dice, Dios suplirá toda Ajá, también Filipenses 4:9 puedes ponerlo. Sí, Gaby.
Aquí en Efesios 1:4, si entendemos esto, ¿para qué estamos aquí? ¿O por qué nos creó el Señor? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, entendiendo que nosotros no tenemos realmente que actuar ya, como decía Pablo, que él ya había muerto y vivía para el Señor, esa es la manera de que decía Delia, ¿no? Despojarnos de nosotros mismos. Si entendemos por qué nos creó el Señor y para qué, pues empezamos a caminar ahí. Y decía Martin Lloyd Jones que para eso está la historia, para que veamos todas las promesas que el Señor ha cumplido y mediante esas promesas sabemos que pues que Él siempre está presente y nosotros tenemos por eso que ser lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Que primeramente dio ejemplo para que los demás siguieran este ejemplo. Y viviendo sus promesas, alguien escribió un libro de 7,000 promesas del Nuevo Testamento, ¿no? Hay muchas promesas que podemos buscar para no entrar en ansiedad. Y vamos a leer este último párrafo que Cintia, ¿puedes leerlo? Sí, Elenita. Es la página 51, ¿verdad? Es la página 151. Perdón, 151. Dice, lo que ellos hicieron ahí, ¿verdad? No, ataque la ansiedad. Página 151. Sí. Hasta abajo. Sí. Ataque la ansiedad en su vida aplicando lo que ha aprendido sobre el contentamiento. Tenga confianza en la soberana providencia de Dios y no deje que le perturben sus circunstancias. En lugar de ceder al pánico, aférrese a la promesa de Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Considere ese versículo como un salvavidas espiritual por el resto de su vida. También resista la ola de nuestra sociedad materialista y egoísta, estando satisfecho con lo poco o mucho que tenga e interesándose más por el bienestar espiritual de los demás que por las necesidades materiales suyas. Sea obediente a la palabra de Dios y tenga confianza en que su poder suplirá todas sus necesidades. Que nuestro Señor mantenga todos estos principios delante de nuestras mentes para que podamos estar contentos y libres de ansiedad. Gracias. Y ahí vamos a subrayar hasta arriba. Tenga confianza en la soberana providencia de Dios y no deje que le perturben sus circunstancias. ¿Cómo hacemos eso? A ver, Nancy, ¿cómo hacemos eso? Que confiemos en la soberana providencia de Dios. Fuerte para que escuchen. Ok, bueno, pues aceptando su voluntad en nuestras vidas, no estando nerviosos por no obtener un resultado que nosotros esperamos. ¿Pueden escucharla? Ok. ¿Sí? Okay. No estando nerviosos por un resultado que no era el que esperábamos, ¿no? Conociendo que sus tiempos no son nuestros tiempos, ni sus caminos nuestros caminos. Pues predicándonos esas verdades, ¿no? Ok. Gaby, levantaste tu mano y después Leo. ¿Cómo confiamos en la soberana providencia de Dios? Gaby, bueno, él dice en Hebreos que habiendo recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos y sirvámosle agradándole en todo, con temor y temblor, porque Él es fuego consumidor. Entonces, yo me he dado cuenta, un ejemplo muy claro que nos pasa muchas veces, digo, a mí me pasa. Cuando estamos, por ejemplo, estoy en mi trabajo, estamos en un lugar donde se oyen las conversaciones de todo. Y cuando alguien está hablando de una circunstancia, o cuando, por ejemplo, un cliente le está haciendo una mala pasada, como que empezamos a enojarnos todos los demás y ni nos atañe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos absorbiendo lo que el mundo hace en vez de que volvamos nosotros a lo que la palabra del Señor dice. Nos envolvemos demasiado a veces en las cosas externas y nos dejamos llevar.
Ese es un ejemplo que yo veo y me acuerdo, digo, en vez de que estemos involucrándonos en eso, no, es al revés, tenemos que involucrarnos en el Señor y por eso es necesario que nosotros tengamos a lo mejor un versículo aprendido en el día para que sobre él estemos meditando. Jorge nos estaba dando en la última enseñanza que decía, hagan lo que hacen las ovejas, estén mastique y mastique y mastique y mastique lo que leyeron hasta que lo comprendan, porque Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ajá, gracias, Gaby. Leo. Pues tengo confianza en la soberanía y providencia de Dios porque tengo bien claro que lo que me pase a mí tiene un propósito y tiene una finalidad. Es perfeccionarme, llegar a ser como su hijo y no llegar como carne, sino como alguien purificado, sabiendo que Dios a su manera me va a moldear y me va a hacer conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Ajá. Muy bien. Esperamos en lo que Él quiere darnos y no nos quejamos de lo que nos da o no, lo que no nos da. Lupita, después Vero, después Iracema. ¿Cómo mostramos confianza? Yo creo que es con paciencia, esperando el tiempo de Dios. ¿Cómo dice? ¿Cómo decía algo que leí que decía que me desespero cuando yo tengo prisa y Dios no? Me desespero cuando yo tengo prisa y Dios no. Y Dios no. No, hay que esperar en esa soberana providencia. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos tener o mostrar esa confianza? Pues yo creo que es con paciencia, esperando el tiempo y el momento de Dios. Pues sí, y tenemos que recordarnos eso. Sí, Vero. Bueno, yo pienso que para creer en la soberanía de Dios, tenemos que creer no solamente en Él, sino creer en su palabra. ¿Y cómo creemos en su palabra? Estando sumergidas en su palabra. Si no leemos, si no memorizamos, si no meditamos en su palabra, pues no lo vamos a conocer. Entonces, dice Filipenses 2 que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Y eso es una verdad que al menos a mí sí me causa temor, porque no solamente ya siendo salvas, esa es hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sino tenemos que trabajar por nuestra santificación progresiva. Dice también la palabra que lleguen a la salvación y se queden ahí. Exactamente. No hay santificación, se quedan ahí como de panzazo. Lleguen nada más. Y no queremos ser así. ¿Quieres ser cristianito chiquito? No, queremos ser grandes para leer la palabra mucho. Gracias, Vero. Ira. No, Iracema. Sí, Elenita, gracias. Pues bueno, para poder tener confianza en la soberana providencia de Dios, es necesario, antes de confiar en alguien, conocer a alguien. Entonces, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer sus atributos, necesitamos conocer quién es Él, cómo es, que no importan las circunstancias que atravesemos, Él nunca cambia, Él es inmutable, Él es fiel, ¿no? Y me gustó mucho esto que decía MacArthur, de tomar un pasaje salvavidas, y uno de mis pasajes salvavidas que amo mucho y que es algo que quiero compartir con ustedes, es Salmo 103:13, ¿no? Que dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Entonces, si nos acordamos, o sea, si tenemos en mente que Él sabe que somos frágiles, que Él sabe que somos pues débiles, o sea, lo que pasa con el barro, ¿no? Si se nos cae una taza de barro se rompe, ¿no? Confiar en que Él tiene cuidado de nosotros y que Él sabe cómo tratarnos y que por muy dura situación que pasemos, Él se acuerda que no nos va a dar más hasta romper, o si Él quiere romper, y Él romperá lo que sea necesario, ¿no? Pero que Él se acuerda que somos polvo.
Y para hacer eso tenemos que tener nuestros ojos arriba en Cristo, ¿verdad? Delia. Pues aquí en Mateo 6:25 nos dice que pues estamos, 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valemos más nosotros que muchos de ellos? Entonces aquí me da la enseñanza que realmente es mirar cómo a las aves de los cielos las viste Dios, les alimento, y confiar en eso, que siempre estamos pues al amparo de Dios, y Él es soberano y no nos va a dejar en ninguna circunstancia. Gracias, muchas gracias. Entonces, subrayen, por favor, esa frase. Tenemos confianza en la soberana providencia de Dios y no deje que le perturben las circunstancias. Sí nos sacuden, nos tambalean tantito, pero nuevamente me levanto y estoy buscando al Señor. Subrayen también Romanos 8:28. Y nada más quisiera agregar, porque no pusieron todo el versículo, porque dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien, y muchas veces nos quedamos ahí, todo va a salir bien, y no van a salir bien como yo pienso quizá. Dice, van a salir bien a los que aman a Dios y los que siguen su voluntad. Los que son llamados conforme a su propósito, es lo que quiere decir seguir su voluntad. Dos requisitos para que Dios hace que todas las cosas sean para nuestro bien. No olviden nuestros requisitos. Amarlo es obedecerlo, seguir su voluntad. Entonces todo saldrá para nuestro bien. Pero si soy rebelde y peco y no hago lo que Él pide, entonces no va a salir bien. También, y ahorita te doy palabra, Diana, subrayan, como mencionó Iracema, considera ese versículo como una salvavidas espiritual por el resto de su vida. ¿Cuáles versículos son tus salvavidas para no tener ansiedad en tu vida? Porque Dios promete suplir todas nuestras necesidades. Entonces, que Diana Miranda, ¿qué quieres compartir? Nada más quería decir que lo que dijo la hermanita, que si ya conocemos a Dios, sabemos que el Dios que abrió el mar rojo y que hizo tantos milagros, y nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que nada fue imposible para Él. ¿Cómo no podrá hacer lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros, conforme a su voluntad, que Él nos ama tanto, nos puede dar? Sí. Gracias. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que obra en nosotros. Exactamente. Leo, ¿qué querías decir? Mi versículo favorito y con el que son dos, Filipenses 4:8 y Colosenses 3:2. Filipenses 4:8 que dice tener la vista de todo lo bueno, lo perfecto. A ver, pues se los leo. 4:8. Cosas para que no encajan esas 8 cosas, no lo pienses, te va a alejar de Dios. Exactamente. Dice Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno en alabanza, en eso pensar. Y Colosenses 3:2. Colosenses 3:2 que dice tener la vista en lo de arriba. Vista arriba y no en lo terrenal. Exactamente. ¿Ojos dónde? Ojos arriba. Ok, gracias. Diana Miranda, ¿quieres decir otra cosa? Nada más que mi versículo
favorito y que me ha ayudado mucho en muchas ocasiones es Primera de Tesalonicenses 5:16 al 20, que dice: estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Sí? Ojos arriba. En vez de quejarnos de las circunstancias, Dios, tú estás permitiendo eso. Algo querrás, ¿no? Algo me quieres enseñar. Sí. Bueno, podemos vivir libres de ansiedad, ¿no? Y en este libro hemos visto varias cosas que podemos hacer para vencer la ansiedad. Los anotamos en un momento en nuestro estudio y quiero repasar lo que cada uno compartió. Y si quieres agregar otra cosa, puedes anotarlo. Si no los anotaste, yo lo anoté al final de mi libro. Es para recordarme. ¿Cómo puedo vencer la ansiedad? ¿Qué es lo que hemos aprendido a lo largo de la pandemia? En medio de mucha ansiedad en nuestro mundo, pues así ahorita que varios mencionaron, orando. El sistema nunca cae 24/7, o sea, todos los momentos, segundos del día puedo orar, no tengo que estar en un cierto lugar, posición. Puedo platicar con Dios y darle mi ansiedad. Recuerden cuando Él dice en Mateo 11, al final de ese capítulo, Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestros. Esa es la mejor oferta, más que del Buen Fin, ¿no? Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué debo de hacer en primer lugar si siento ansiedad? Orar. Él dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. La gente paga mucho dinero para encontrar descanso para sus almas, y es un engaño. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En segundo lugar, si no lo anotaste, anótalo. Recordar lo que Dios ha hecho por mí. Por eso empecé mi libro de Hechos según Santa Elena desde 1978, creo, anotando de repente cosas que yo veo que Dios ha hecho cuando hay ansiedad, problemas, ¿no? Lo anoto para volver a leerlo, para recordar su fidelidad. ¿Ya empezaste tu libro de Santa tú? ¿No? Los Hechos según Santa tú. Entonces, recordar. Por eso ponían piedras como pilares para recordar lo que Dios hizo. ¿Tienes cosas en tu casa para recordarte la fidelidad de Dios? Es bueno hacerlo. Una vez que fui a una conferencia donde dieron pañuelitos que dice: sí, Señor, ahí lo tengo. Ustedes que conocen mi casa, lo puse en el baño de abajo para recordar a todos. Sí, Señor. Que así sea mi respuesta. Muchas veces digo: no, yo enseñar, yo desarrollar un tema, no, yo no puedo. Sí, Señor, sí, Señor, siempre, ¿no? Otra manera para vencer la ansiedad, leyendo la palabra. Y por eso quiero animarles a seguir leyendo todos los días los salmos para vencer la ansiedad, ¿no? Hemos leído hasta el 25, desde la página 159 hasta el fin de nuestro libro. Son salmos que MacArthur puso especialmente para ayudarnos a vencer la ansiedad. Siguen leyendo, les va a ayudar. También, otra cosa, escuchando predicaciones. Tenemos una fuente de recursos de sana doctrina para oír y alimentar nuestras almas, en vez de ver telenovelas de violencia, de sexo, de infidelidad y todo lo demás. No. Lo que entra, sale.
basura entra, con razón, te sientes mal. Yo me acuerdo una vez, el amigo de una sobrinita postiza decía que tenía pesadillas en la noche y estaba siempre nervioso. Y rascándole un poco, supe que él siempre veía las películas de terror. Digo, pues con razón, basura entra, basura sale. Escuchando predicaciones. Otro, oyendo alabanzas y cantando, como varios han dicho, ¿no? Entonces, estoy oyendo alabanzas y cantando. ¿Tienes un canto que viene a tu mente? Yo me acuerdo la misionera que ganó mi mamá para Cristo. Ella siempre se despertaba con un canto en su alma. Y yo le decía, ¿y cuál canto llegó a despertarte hoy? Porque ella dormía pensando en cantos al Señor. ¡Qué lindo! ¿No? Y un canto que ella siempre entonaba, que me impactó mucho en mi propia vida, muy sencillo, que la cosa mayor en todo este mundo era amarte más. Quiero amarte más. Y ella tenía 70 años amando al Señor, sirviéndole, y quería aún amarle más. Memorizando versículos. Guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón para que en el momento del ataque ya viene a mi mente uno de mis versículos y estoy en la guerra batallando con eso. Sí, Gaby. Una palabra que a mí me impactó mucho desde hace ya tiempo, y cuando tengo oportunidad, pues le digo a la gente, sobre todo a la que nos rodea, que conoce del Señor, porque hay veces que somos cristianos y cómo nos pesa leer la palabra. Entonces, en Apocalipsis, precisamente, me parece que es en 22, dice, y su nombre es la palabra del Señor. Entonces, me impactó mucho porque el no leer la palabra es como despreciar al Señor. Él su palabra la puso desde el principio, que dice, con su palabra, Él creó los cielos y la tierra. Él dijo, en Salmos dice, Él dijo y fue hecho. Él habló y se realizó. Entonces, cuando yo leí esa palabra, dije, tanta gente que ha muerto porque se escribió la Biblia como cuando no la teníamos, derramaron su sangre porque se fuera dando a conocer en muchos países, y nosotros la tenemos en la mano, y despreciarla es despreciar al mismo Señor, porque dice, su nombre es la palabra del Señor. Y es su carta de amor para con sus hijos. ¿Y por qué creen que probablemente no quieres leer la palabra? No eres su hija. No te interesa lo que te escribe el papá. Si mi papá me escribiera una carta, no te va a interesar tanto porque no es tu papá, ¿no? Pero para mí significa mucho. Por eso hay que, como dice el Señor, examinar nuestros corazones para ver si estamos en la fe. Y una señal de que estoy en la fe es que quiero conocerlo más, quiero leer su palabra. Y yo no puedo entrar en tu corazón y hacer cirugía de tu espíritu. Tú tienes que examinar tu corazón. ¿Deseas pasar tiempo con Dios? Hay muchas maneras de hacerlo. Podemos leer su palabra, podemos leer diferentes libros como leímos Vence la Ansiedad, libros que hablan de su palabra. Hay muchas maneras de pasar tiempo a solas con Dios. No tiene que ser como tú lo haces o como yo lo hago. Pero el chiste es, deseo pasar tiempo con Dios todos los días. ¿Lo hacemos? También otra manera de vencer la ansiedad que vimos en este libro, adorando a Dios con mi forma de vivir. Con mi forma de vivir. Una enseñanza sana presta para una vida sana. Entonces, es importante recibir buena enseñanza, porque si estás en una iglesia que das sermonetas para cristianetas, así va a ser tu vida. Va a ser mediocre y no va a haber santidad en tu vida. Sí, Gaby. Sí, les quiero compartir algo curioso que pasó hoy en mi trabajo, porque mi jefe, tuvimos junta y estaba diciendo, bueno, tenemos un problema muy fuerte de escasez de autos y todo, y bueno, yo le agradezco al Señor su providencia, porque la verdad, a pesar de todo, precisamente,
me vuelvo cuando dice el Señor en sus promesas, no me ha dejado, yo de eso vivo, ¿no? Y hoy que estaban en la junta decía que había que prender veladoras pues para que funcionara, y yo le dije, entre broma, le digo, ay, pues por eso no nos da nada, porque prendes veladoras, ¿no? Pero fíjate que eso, tengo una compañera que después me pregunta cosas de la palabra y se enfureció y me dijo, pues si tú no crees en eso, y yo nada más le dije, pues yo creo lo que dice el Señor, pero ya cuando salimos de la junta, me dijo, quiero hablar contigo, así bien enojada, ¿no? Y yo le dije, sí, dame un segundito porque estaba haciendo unas cosas, y ya, cuando me desocupé, ya le dije, Señor, dame sabiduría para no hablar con ella pues enojada y eso, y ya pude hablar con ella y me decía, cuando empezamos a hablar me dice, yo no quiero escucharte. Le dije, pues a ver, tú dime, pero así estaba bien enojada y se ocupó y ya nos desocupamos otra vez los dos y ya me senté con ella. Y le doy gracias al Señor porque me empezó a preguntar solita ella, que no me quería escuchar, me dijo, oye, ¿y a poco eso del diezmo es cierto? ¿Y ustedes sí lo hacen? Y yo le dije, a ver, eso fue la pauta para que sí me escuchara. Y empecé a leer desde el Antiguo Testamento por qué se había instituido el diezmo y le dije, las personas que trabajan para la iglesia, nosotros sí tenemos obligación de ayudarles porque así lo instituyó el Señor. Le digo, pero si tú vas a una iglesia como pare de sufrir que tú siempre pasas por una de esas, le digo, eso es robo a los hermanos, a la gente. Y ya le empecé a explicar y yo le doy gracias al Señor porque ella se quedó escuchando y porque me decía, es que mi abuelita me enseñó y tú no me vas a cambiar religión. Yo le dije, yo no te voy a cambiar una religión, solamente te estoy hablando y yo soy muy agradecida porque Cristo murió, el único que me quiere y me ama, le digo, Cristo murió y no le importaba si yo era adúltera, fornicaria, mentirosa, asesina, él murió. Él no me preguntó si él quería. Yo soy agradecida porque él murió por mí. Le digo, pero, y eso no quiere decir que yo no soy pecadora como tú. Le digo, él murió por todos. Ella se quedó escuchando y se le bajó el enojo. Digo, yo oro por ella para que el Señor le dé, pero estaba furiosísima porque pues obviamente están con las tradiciones de sus abuelitos, ¿verdad? Que mucha gente conocemos así. Pero le dije, no me haga, Señor, que yo me ponga a pelear con ella, ¿no? Sino que debe ser en amor. Y lo más asombroso es que después que estaba tan furiosa y me dijo tantas cosas, empezó a escuchar, se quedó tranquila y se quedó muy atenta escuchando. Y yo digo, bueno, Señor, pues es tu palabra. Y cada oportunidad que tenga, le dije, te voy a enseñar lo que tú me preguntes. Pero yo te estoy enseñando del Señor, yo no estoy diciéndote cosas mías, es del Señor. Y gracias al Señor porque le cerró la boca y escuchó. Qué bien, gracias por ese gran ejemplo, porque es una de las próximas cosas que vamos a decir. ¿Cómo puedo vencer la ansiedad? ¿No? Por mi forma de vivir. Y esa forma de vivir es humillándome y orando por las personas como hiciste, ¿no? Tenemos que ser humildes, porque para pelear requiere dos. Y si tú no peleas, ahí se muere la pelea. Compartiendo a Jesús, buscando cómo compartir a Jesús. Repasando, como dijo Ira, los atributos de Dios, y es parte de la lección que voy a dar la semana que viene. Voy a poner el bosquejo en el chat. Lo puedo poner aquí también, y a las que vienen a la clase les voy a dar su hoja, pero si me ves en la iglesia y quieres tu bosquejo, lo tengo impreso y te lo puedo dar también para que tomes apuntes como un repaso final a nuestro estudio de contentamiento. También, pues, confiando en Dios, ojos arriba, ¿no? Y también pensando y ayudando a otros, como vimos en nuestra lección en el día de hoy. Pues, gracias a Dios por este tiempo y quisiera pedir a Lupita, ¿podrías orar para dar gracias por este tiempo? Y si quieren decirme de una emoción, pueden al final ya decirme, ¿ok? Vamos a orar con Lupita. Pues, querido Padre, te damos infinitas gracias que nos has permitido concluir pues este libro tan hermoso en donde tú nos has hablado, porque conoces, Señor, nuestros temores, conoces pues nuestras inquietudes, la ansiedad que muchas veces mora en nosotros cuando las cosas salen de acuerdo a tus propósitos, pero no de acuerdo a los nuestros, Señor.
Gracias por tantos consejos, tantas recomendaciones, tanta paciencia que tienes con nosotros. Ayúdanos a poder guardar en nuestra mente y en nuestro corazón las recomendaciones que nos has dejado, Señor, que podamos nosotros ser ejemplos de misericordia, de confianza en ti, en tu palabra, que podamos deleitarnos, Señor, en tus tiempos, en tus propósitos, que no veamos nosotros nuestro corazón y nuestras necesidades y nuestros deseos, sino que te veamos a ti, Señor. Ayúdanos a menguar a cada una de nosotras, que tú crezcas en nosotras y que nosotros menguemos cada vez más, Padre. Pues gracias por la vida de Lenita, gracias por este grupo. Bendícelo, Señor, y pues ayúdanos a permanecer en ti, en tu palabra, Señor, y en tu amor. Bendito seas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicas, antes de que deciden ya irse, quiero recordarles que parte de la tarea del día de hoy fue contestar las preguntas de aplicación personal. ¿Estás encontrando algunas circunstancias difíciles en tu vida ahora mismo? Y a la luz de Romanos 8:28, de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que obedecen, los que le aman y son llamados conforme a su propósito. ¿Qué perspectiva debes de tener en cuanto a tu situación? Antes de que duermes hoy, platica al Señor de lo que estás viviendo y cómo sabes que Dios usará todo para bien y de qué manera tú estás viviendo para obedecerle y amarle. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Gracias.